Buenos días, buenos días. Estamos nuevamente en Brújula Streaming. Hoy día es jueves 25 de junio. No tenemos retorno acá en el estudio, pero presumimos que estamos al aire. Diego, buenos días. Te veo o muy colorado o no se ve, sí. Bueno, sí, en una pantalla roja. Una pantalla roja. Ahora sí, ya nos vemos. Diego, buenos días. Buenos días, Raúl. Te Qué noto- gusto estar contigo y con los cientos espectadores. y hasta miles. Estamos Y subiendo en hasta nuestro miles. tráfico en las redes. Les agradecemos por su apoyo, por seguirnos, por comentar. No solamente vamos por las redes de Brújula Digital, también por las redes de Sin Maquillaje. Merivaca viene en el programa de 8 a 9, nosotros de 9 a 10, y también estamos por Palenque TV. El tema principal del día, increíble, ya no es el Mundial. Ha habido una noticia más importante que el Mundial, Sí. lo cual ya quiere decir mucho. Pero también estamos con Juane Araos para que nos presente las noticias de la jornada, cuando ya Juane se conecte. Y luego les comentamos cuál es esta noticia que es más importante incluso que los partidos del Mundial. Te damos la bienvenida, Juane. Estás al aire. Con Diego Ayo parándose, y estamos al aire, pero no sé qué pasa con el contacto con Juane. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Ahora Aquí sí te estoy. escuchamos, ahora sí te escuchamos, Juane. No, no me hagan la vista, la de la vista gorda. Aquí estoy. Al pie del Ahora sí cañón, te vemos. al pie de la noticia, con frío, pero bien. A ver, es una noticia lamentable. 7,2, 7,5, dos terremotos en Venezuela. Ayer, varios estados de Venezuela, entre ellos la ciudad Caracas. Anoche habían 30 y pico muertos. Hoy, a eso de las 7 de la mañana, 6:30, se actualizó la cifra: 161 muertos y 971 heridos, por lo bajo. Pero los organismos especializados, hay un instituto de Estados Unidos que ve que la cifra se va a disparar, pero por mucho más. Es una lástima, es una lástima. Nos hemos despertado con esa noticia. Ayer en la tarde-noche nos dormimos con esa noticia. Brújula y otros portales más también publicaron, pero no sabía la magnitud hasta que la presidenta en ejercicio, la presidenta encargada, la señora Rodríguez, dio a conocer anoche por cadena nacional, al tiempo de declarar el estado de emergencia, pues la cifra de muertos. Y hoy en la mañana se actualizó y se va actualizando constantemente. Edificios en ruinas, gente dentro de las ruinas, dentro de los escombros, en fin. Te comentaba, no sé si ustedes han estado en algún terremoto. Yo he estado en un 8.1. Increíble. ¿Dónde Y, era ese y terremoto, Juane? en Antofagasta, el año 95. Estaba allá de vacaciones, yo soy de allá, ¿no? Y yo nací ahí. Y a la 1 de la mañana nos tocó con un grupo de amigos, estábamos en el centro y empieza a temblar. Y es la sensación, yo diría que es la sensación más eh, que te deja como, pucha, Perplejo. qué humanos pequeñitos que somos, ¿no? Porque en realidad no sabes qué hacer. Es decir, sabes, porque todo tu colegio, toda tu enseñanza escolar te han enseñado cada 3 meses cómo evacuar ante terremotos y ante tsunamis. Te han enseñado. Y en ese momento hacen lo que te aplican, lo que te enseñaron. Sin embargo, tú ves cómo la tierra se abre, se cae un balcón, se corta la luz y de pronto causa pues la histeria colectiva. Entonces, mantener la calma era clave. Pero gracias a Dios, porque en ese entonces yo recuerdo, el terremoto fue, creo que con 50 kilómetros en profundidad. No es una profundidad superficial. Entonces, el terremoto, la onda expansiva fue hacia abajo. Y lo segundo que salvó Antofagasta, solo hubo 3 muertos. Uno de ellos, un chico que falleció porque se cayó, un scout que estaba de campamento. Fue porque el terreno es rocoso, entonces no cede. No cede, a diferencia de lo que ocurrió lamentablemente, o está ocurriendo lamentablemente en Venezuela. Han habido hasta el momento en Venezuela más de 30 réplicas. Y ese es otro asunto también, las réplicas, porque algo que está por caerse con un sacudón se cae y aumenta la tragedia. Eso es con la nota del día,
lo que hoy día va a marcar la agenda. El presidente Paz ya se pronunció, ofreció, pese a que estamos tan maltrechos después de los bloqueos y todo, ofreció el apoyo y toda la ayuda que se pueda dar, ¿no? No solamente solidaridad y palabras de apoyo, sino también comprometió apoyo concreto. Veremos cómo va. En el transcurso de la jornada va a salir esto, va a ser un tema importante. Otro tema, siguiendo con un tema internacional, pero que tiene repercusiones nacionales. Ayer en la mañana se conoció, el expresidente Rodríguez Zapatero está metido en un caso en el que se le está investigando por un tráfico de influencias a favor de una empresa, de un grupo peruano Gloria, y que tiene participación con Soboce aquí en Bolivia. Este señor fue contratado, el expresidente fue contratado, le pagaron 200.000 euros para que pueda ser de asesor. Hasta ahí no habría problema. Sin embargo, el presidente Rodríguez Zapatero dialogó con el ese entonces presidente Arce, los ministros Sili Montenegro y el procurador de ese entonces para influir a favor de la empresa Gloria a través de Soboce en un juicio millonario que tiene con Francesa. Entonces, salió favorecida la empresa y pues se está viendo este asunto. ¿Qué pasa en Bolivia? La bancada de Libre ayer en la tarde anunció una creación, va a pedir crear una comisión especializada. Uno dirá, bueno, una comisión más. Bueno, pero es lo que le corresponde pues al legislativo. Va a ser una comisión especializada para investigar la incidencia que tuvo ese tráfico o este presunto tráfico de influencias en Bolivia. Bueno, ya sabemos, hay 3 exautoridades involucradas al respecto, ¿no? Luego sigue la larga fila de combustibles. Al margen, uno pensaría que se podrían haber disminuido, pero lamentablemente siguen largas. El presidente Paz dijo ayer, volvió a enfatizar que la demora se va a solucionar, la distribución se va a solucionar hasta este fin de semana. Sin embargo, según dice él, las demoras son atribuidas a que se está viendo que la calidad del combustible sea la adecuada. Habrá que ver cómo va esto, pero de que siguen la fila, siguen las horas, los días esperando, siguen, lamentablemente siguen. Lo que sí, la distribución de los productos alimenticios, como lo hemos venido diciendo desde ayer. Por último, ¿qué va a pasar con el caso de la ex concejala y ex ministra Noca? Hoy día se debería saber la audiencia de medidas cautelares para ver si la ex concejala va de detención preventiva o detención domiciliaria. Ella está imputada por instigación pública, terrorismo y otros delitos, ¿no? Tiene que ver con lo que ha pasado con los conflictos de mayo y parte de junio. Por último, ayer legisladores de oposición, bueno, legisladores municipales, ¿no? La concejal Casimira Lema han dado una conferencia de prensa indicando que el alcalde César Dovaile está trabando el trabajo del consejo. No da informes, no da datos, no da información y está perjudicando el trabajo de fiscalización del consejo municipal. Hoy estamos tratando de encontrar alguna contraparte al respecto. Esos son los temas cuando son las 9:13 de este jueves. Gracias, Juane, por este reporte. Qué lamentable lo de Venezuela. Tenemos que estar atentos, justo en una situación, además de semicrisis política en el país, que suceda esto. Un país, además, con muchas carencias, con muchas dificultades, una crisis económica muy profunda. Así que 167 muertos, si no me equivoco, es el dato que dijiste. Y como bien lo has dicho, es posible que esa cifra aumente, porque las imágenes que hemos visto de los edificios caídos, etcétera. Cada una de esas fotos o cada una de esas filmaciones de un edificio que se derrumba, una casa que se derrumba, obviamente, lamentablemente, es que ahí hay personas que han perdido la vida. Así que qué pena, tenemos que seguir con el caso seguramente toda la jornada y seguramente también los próximos días. Increíble, vi que Bukele, uno de los mayores adversarios políticos, ideológicos del gobierno de Venezuela, ha ofrecido también ayuda. En estos casos más se ayuda a la gente, obviamente al pueblo que sufre, pueblo venezolano en este caso, que al gobierno. Así que bueno, Juan, y gracias por este reporte. Gracias, colega. Gracias, Diego. Saludos. Gracias, Juan.
Hablábamos de una noticia más importante que el Mundial, por lo menos para los bolivianos, Diego, y es este tema, y ahí les voy a pedir a mis colegas que están detrás de cámaras que nos ayuden con un resumen que ha realizado. El caso que ya lo mencionaba Juane, el caso de Rodríguez Zapatero, ¿no? Un lobista de alto vuelo, por lo visto, que cobra 200.000 euros, esos son más o menos $224.000, para venir a hablar con el presidente boliviano y con dos ministros para intentar cambiar un fallo que no le convenía al Grupo Gloria, la empresa Soboce. Había un fallo pendiente en ese momento de 107 millones de dólares que debía pagarle a Fancesa, otra empresa. Ahí tenemos este cronograma con las fechas principales, si me permiten leerlo. Ahí está. El 2011, Fancesa presenta una denuncia por competencia desleal contra Soboce, empresa del Grupo Gloria. Antes Soboce había sido, ya sabemos, empresa de Samuel Doria Medina, de la familia Doria Medina, pero esto ya es posterior a eso. El 28 de mayo del 2024, 13 años después, Zapatero mantiene una reunión por Zoom con representantes del Grupo Gloria para confirmar una consultoría por 200.000 euros. ¿Por qué? Porque estaba inminente el fallo contra la empresa. 2 de julio del 24 se registra el primer pago a Zapatero por 100.000 euros. En septiembre del 24, Zapatero viaja a Bolivia y sostiene reuniones con el presidente Luis Arce y los entonces ministros de Economía, Marcelo Montenegro y César Siles. El 4 de febrero del 25, precisamente el Tribunal Supremo de Justicia confirma la condena contra Soboce y la obligación de pagar esos 107 millones de dólares. La siguiente filmina nos va a ayudar. El 4 de mayo del 25, Zapatero insiste en hablar con Arce y según la investigación se produce una conversación ese mismo día, una nueva conversación. El 5 de mayo del 25 se realizan las gestiones para contactar al Procurador General del Estado, Ricardo Condori. El 30 de mayo, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concede un amparo a Soboce y deja sin efecto el pago. Ese era el centro del pedido que tenía Soboce, que se deje sin efecto ese pago. Finalmente, en junio del 25, se paga el resto, el saldo a Zapatero, porque había cumplido con su trabajo, y actualmente el caso sigue en revisión, pero como no hay tribunal constitucional, o por lo menos no existe quórum, porque 5 autoprorrogados fueron marginados de ese tribunal, entonces el tribunal no puede actuar. ¿Qué te parece? Pero a ver, clarifiquemos bien para que la gente nos entienda. ¿Por qué Soboce, que era ahora de la empresa Gloria Peruana, si se había vendido Soboce, tenía que pagarle a Fancesa, que es la empresa de Samuel Doria Medina? ¿Por qué? Porque cuando uno compra un bien, compra también con todos los pasivos y todos los activos. Si tú tenías un juicio laboral anterior, por ejemplo, de alguien, un funcionario que había trabajado antes, que no se le había pagado sus beneficios, cuando compras la empresa, obviamente eso no es que se anula, claro, sigue esos pasivos. Por eso es. Ya, esos 107 millones los ha tenido que pagar Samuel. ¿Quién ha pagado esos 107 millones? Claro, no los pagó al final nadie. Lo que hace Fancesa es acusar ya a la nueva Soboce, se puede decir así, ¿no es cierto?, por competencia desleal, ¿no? Igual ahí hay un signo de interrogación muy grande. ¿Y realmente había competencia desleal o no? Y esos 107 millones de dólares no eran una barbaridad de... O sea, yo creo que ese primer fallo, esos 107 millones de dólares en contra de Soboce, ya era algo posiblemente irregular, ¿no es cierto? O sea, que una irregularidad tras otra, en realidad. Pero todo esto se produce post Doria Medina, digamos, Fancesa ya acusando a la nueva empresa. Pero a ver, por eso, viendo eso así, antes de acusar de nada a Zapatero, porque a mí me da ganas de acusarlo, es un tipo que me cae mal, pero a ver, siendo justos, yendo al objetivo, ¿tiene algo de malo que te contrate Soboce para que hagas una llamada? ¿Qué gran trabajo ha hecho el muchacho? Exactamente, ahí es donde tenemos que darnos cuenta exactamente qué era su trabajo, ¿no? Pero es curioso cómo tengo que ayudar a una empresa que tiene un fallo en contra, ¿no es cierto? ¿Y con quién hablo? No hablo con abogados. A eso quiero llegar. No hablo con... ¡Hablo con Luis Arce! Hablo con Luis Arce, exactamente. ¿Y Luis Arce qué hace? Seguramente muñequea el Poder Judicial de Bolivia junto a César Siles y al ministro Montero, ¿era? Montenegro. Montenegro. Y muñequean para que la justicia falle a favor de Soboce
de los empresarios peruanos en contra de una empresa nacional. O sea que no es una acción de plata solamente, es una acción nacional. Han preferido a la empresa peruana por billequines por debajo a la empresa nacional. ¿Por qué? Porque era del malvado Doria Medina. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro, no, a ver, aquí yo creo que hay que sacar de la ecuación a Dora Medina. Una empresa peruana, y lo has dicho muy bien, necesita que se le anule un fallo. ¿Y a dónde va? Al presidente y a los dos, contra Fancesa, una empresa chuquisaqueña, ¿no es cierto?, en la que la gobernación tiene acciones allí mayoritariamente. Pero qué barbaridad, ¿no? O sea, y además... Eso más, es de la gobernación, exacto, lo has dicho bien. Fancesa además es de la gobernación de Chuquisaca. Exacto, una empresa estatal, digamos, una Sí, empresa es una pública, empresa no es una privada empresa pública. Exactamente. Joint venture. Exactamente. Entonces, seguramente Sobosa ha debido pensar, a ver, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cómo podemos evitar este juicio y pagar estos 107 millones y es inminente el fallo? ¿Dónde vamos? O sea, ¿quién tiene contacto directo con el presidente? Si nosotros vamos, tal vez no nos van a hacer caso, tampoco... Eso te iba a decir, ¿por qué necesitaban contratar al señor Zapatero? ¿No podían ir directo donde Arce? Seguramente no. Seguramente que las puertas estaban cerradas ¿Tú ahí. crees? Porque Arce tenía un cartel aquí junto con Montenegro y sus ministros. Estamos en venta. ¿Cuánto nos dan? Estamos subastando el Estado boliviano, subastando a Bolivia al mejor postor. Eso hacían estos cuatecitos para ponerlo en claro. ¿Por qué tenía que tener un intermediario? Eso, seguramente calcularon que era mejor tener un tipo, un big boss, un tipo cap, un peso pesado para que de una vez garantice esto, o quizás intentaron antes y no resultó. Y dijeron, bueno, como ya estamos intentando y no nos resulta, llamaremos a ver a quién, a una persona que tiene un expresidente del gobierno, ¿no es cierto? Una persona de gran estatura, un dirigente socialista muy importante, pero así también corrupto, ¿no es cierto? Y amigo de ellos. Eso quería decir. Yo creo que la llamada es también por... ¿Te fijas que el socialismo del siglo XXI, la izquierda latinoamericana, ¿no?, aunada a España, todo un componente territorial geográfico gigantesco de la izquierda progresista, eran amigotes, valía la pena llamarlo y arreglar esto entre amigotes, lo que demuestra que esa izquierda, como principal móvil, tenía la facilidad de tener contratos entre amigotes, era una izquierda corrupta en esencia, por eso lo llaman a Zapatero, porque Zapatero lo va a llamar, él va a decir, hermano revolucionario, no, hermano revolucionario, aquí tengo, cojones, algunos dinerillos para recibir, ¿no? ¿Que me das o no me das? Esta es la escena entre los hermanos revolucionarios. Que no parezca un negocio capitalista, Sobosa comprándose al presidente Arce, que parezca una acción de hermanos, ¿no? Es decir, encima le dan talla teatral a esto. Para eso ha servido esa talla teatral de los hermanos ideológicos de izquierda. Exactamente. Pero si me ayudan, y para seguir con lo que tú dices, si me ayudan, yo quiero mostrar una Sí. noticia que es importante, si la logro, que es las joyas de Zapatero certifican la caída de un mito de la izquierda. Qué bueno. Esto es del periódico El Mundo de España, y solamente quiero leer al principio. La nueva investigación, esto es del 13 de junio del 26, hace 2 semanas, a José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos fiscal y de contrabando. Tras las joyas halladas en el registro de su despacho, certifica la caída de quien hasta ahora era un referente moral del PSOE y de la izquierda. Al margen del curso judicial tras su imputación por corrupción, la figura del expresidente parece ya irrecuperable, no solo por el aluvión de acusaciones al que se enfrenta el exmandatario, sino por haber incurrido en una falta de ética pública que colisiona con su habitual retórica aleccionadora. O sea, tienes una retórica, pero actúas de una manera distinta. Y hubo una más abajito dice que se le encontraron 113 piezas de lujo encontradas en su oficina y no está justificado, eran piezas de lujo de joyería. La joyería Anzorena hizo la tasación y cuestan esas joyas 1.3 millones de euros encontrados entre sus cosas en su oficina. Hay un collar cuajado de diamantes con esmeraldas de Zambia, solamente ese collar, 278,000 euros, unos $300,000. Ese Zapatero, ese es uno de los referentes del
socialismo del siglo XXI. Ese personaje, porque mira, incluso podrías decir, Zapatero quiere apoyar a Chávez, quiere apoyar a Evo Morales, porque tiene esa ideología, aunque es obviamente algo totalmente también criticable, porque nada de lo que él defendía en América Latina lo hubiera aceptado en España, ¿no es cierto? Cárceles como en Venezuela llenos de torturados, etcétera, todos los que podían enfrentarse a Chávez o presos o exiliados. Eso en España él no lo hubiera permitido. Pero como América Latina, estos pobres sudacas los voy a apoyar. Suponiendo que hubiera sido una cuestión ideológica, podemos discutir ahí, oye, qué valores defiendes, todo. Pero acá es que no era eso, es la plata, es el dinero. Chávez, y esto no está acá, Chávez pagándole primero a Zapatero para que, Chávez dándole a Iglesias, el otro líder de la izquierda en España, dándole la plata para que forme su partido, que primero se llamaba Podemos. Esa podredumbre, esa forma de tener esa supuesta altura moral, ¿no es cierto?, para luego caer en este lodo. ¿Sabes qué? Prefiero a los políticos más cínicos, ¿no es cierto?, que no nos dan clases de moral y que más o menos presumimos que son corruptos. Pero esa cara moral para que luego te corrompas así. Me gusta mucho la síntesis que haces, porque fíjate vos que se adecúan al molde ideológico para hacer sus negocios y matufias. La Pachamama, y por debajo el narcotráfico fluyendo a lo bestia, y la Pachamama, cuidamos, ¿no es cierto?, el Tibnis, cuidado. No, están haciendo negocios. Han utilizado esto como cobertura ideológica. Soy de izquierda, soy revolucionario, soy sensible. No, esa es simplemente tu cobertura para ser un ladrón, para ser una prostituta mercenaria del capitalismo más atroz, más corrupto y más violento. Eso, con aire, ¿no es cierto?, refinado. Zapatero es un mercenario del capitalismo. Y en general hay que decirlo, esta ideología supuestamente socialista, ha sido encubridora de estos mercenarios. Zapatero no es la excepción, es la regla, es importante decirlo. Exactamente. Qué terrible esta situación. Luego viene a Bolivia por 200,000 euros. Tú decías fuera de cámaras, en realidad barato, sí, ¿no? Podría ser hasta ¿por qué barato. 200,000? O sea, 107 millones, cualquier abogado te cobra el 15, 10%, o sea, 10, 15 millones eran para él. ¿Por qué tan baratero? Les ha salido, pero un piojo a los de Sobose. Tómate estos 200,000. Claro. Españolito de cuarto nivel. Y tal vez Zapatero ha debido decir, a ver, tengo que ir una vez a Bolivia, usando como cobertura un viaje que había sobre cumbre de turismo, no sé qué, ¿no es cierto? Tengo que ir una vez a Bolivia. Cumbre de los pueblos milenarios, una cosa así. Exactamente, cumbre. Voy a hablar con el presidente y listo, lo voy a resolver. Probablemente han habido otros pagos, eso no lo podemos saber de ninguna manera, a otros actores, a la justicia, en fin, eso no lo sabemos. Lo que sabemos, gracias a la policía española que ha encontrado el teléfono de la secretaria, porque ha requisado el teléfono, ahí es donde hemos logrado saber todo esto que estamos contando aquí. Realmente una cosa... Pero algo más, déjame decir. Dale. No está Zapatero solo. El que ha promovido que la justicia termine fallando a favor de Sobose es Luis Arce. Es el gobierno de la izquierda revolucionaria del proceso de cambio que se ha dejado, por supuesto, sobornar. ¿Tú crees en la ingenuidad que le han dicho, hermano Zapatero, no te preocupes, vamos a hacer todo a tu favor porque eres un gran prócer de la izquierda? No, ¿cuánto nos das, papá? Exacto. Sir Luis Arce a la venta también. Es un negociado de los señores de la izquierda. Sí. Aquí, qué pena decir así, pero muchas veces, y no quiero ser cínico ni tampoco justificar, pero muchas veces la política funciona así. A Zapatero no lo contrata Sobose, sino lo contrata una empresa intermediaria, una pequeña empresa peruana de diseño, creo, algo así, de comunicación, que ni siquiera tenía una página web. Y esta empresa pequeña, ¿de dónde sale que tiene 200,000 euros, ¿no es cierto?, para poder pagar, en fin, ¿no? O sea, con intermediación, todo. Pero lo que esto nos sorprende es porque se pone en evidencia una cosa que presumimos que funciona así, ¿no es cierto? Pero de repente se pone en evidencia y por eso nos sorprende tanto. Presumimos que en la política, en la justicia, en fin, hay estas cosas. Pero verlo así, de primera fila, con las pruebas, realmente es una cosa muy impactante, ¿no? Me están mostrando una pizarrita, pero que no la logro ver porque
nuestro productor se pone tan lejos que no la veo, pero algo nos están queriendo decir. Además, ahorro y marcador y hace unas tintas. Sí, que no, no se, las ve no se nada. logra ver. Sí. Pero otra cosa es lo siguiente, Diego. Una empresa tiene 107 millones de dólares como posible pago por un fallo, que es un fallo que podríamos decir también que signo de interrogación si ese fallo es justo o injusto. Entonces, esa empresa, en este caso Bose, tiene derecho de defenderse, tiene derecho, pero yo creo que hubiera sido mucho más efectivo hacerlo público, hacer una conferencia de prensa, hacer una denuncia, decir, a ver, miren, por una cosa del 2011 han pasado 13 años de una supuesta competencia desleal que seguro que no era tal. Fancesa nos está metiendo este juicio y si nos cobran esos 107 millones de dólares, la empresa quiebra en Bolivia, Sí. ¿no es cierto? Quiebra en Bolivia. Sí. Por lo tanto, volver un tema público, ¿no es cierto? Una polémica y ahí defenderte con un buen vocero que explique que no había tal supuesta competencia desleal hace 13 años y que ahora estamos a punto de tener un fallo. Entonces, poner eso en el centro del debate nacional y decir, a ver, ¿cómo funciona la justicia, etcétera, ¿no es cierto? En vez de, o tal vez podríamos decir, más fácil para ellos, no, ya que vamos a estar haciendo campañas de opinión pública. Ya, pagaremos $200,000 aquí y allá y que nos resuelvan esto, ¿no? Pero cómo te estalla después en la cara este tema, ¿no? No, pero yo creo que has dado en el clavo y tocas un tema crucial. ¿Por qué se ocultas todo esto? Porque si lo publicitaban, como dices tú, hubiera bajado de 107 a 35, digamos. 35 es un poquito más que 200,000. Digamos que le pagues a Arce y sus comilitones un par de millones. Sigue Igual, siendo. te salía 2,5 millones frente a 35 millones. Yo creo que es la forma en la que se maneja el capitalismo, a ocultas, ¿no? Correcto, En puede ser. tinieblas. Puede ser. Casi que tenemos que ir a un corte, pero hay una cosa más. Ahora, este proceso, cuando haya nuevamente Tribunal Constitucional, no has resuelto el tema. Además, No cierto, lo has no me he dado terminado de cuenta. resolver. ¿Verdad? Ahora, querían pagar, ahora van a pagar, querían pagar 200,000 euros, ahora van a pagar los 107 millones íntegros, no sé, como posibilidad. Y realmente yo estoy en contra de un pago de esa magnitud a una empresa que puede quebrar. ¿De dónde salen pues 107 millones de dólares a favor de Fancesa? No, nada raro que hayan habido otros pagos antes para que Fancesa tenga ese fallo. ¿De dónde sale que competencia desleal y 107 millones de dólares? Realmente yo también lo pongo en duda. Bueno, después del corte tenemos un intelectual de primer nivel, es Fernando Untoja. Exactamente. Así que quédense con nosotros. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170.
Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Boliviana, la Copa del Mundo, juntos y en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta todo en uno con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Gracias por seguir con nosotros. Ahora sí, tenemos a Fernando Untoja. Ahorita lo incorporamos al programa. Fernando Untoja es economista y politólogo y ha estado siguiendo por mucho tiempo la coyuntura, la realidad boliviana y haciendo aportes importantes mediante sus opiniones, algunas de ellas publicadas en Brújula Digital. Fernando, te damos la bienvenida. Mi primera pregunta es, ¿cómo queda la sociedad boliviana, pero la sociedad paceña, después de 50 y pico días de bloqueos? Ya teníamos heridas sociales, distancia, polarización, ahora esto se agrava. ¿Cómo estamos ahorita? Desde el punto de vista social, podríamos decir así. Ayer hablábamos de lo económico. Desde el punto de vista social, humano, después de estos bloqueos. Buenos días, don Raúl, y buenos días también si está don Diego. Y un gusto estar con ustedes. A ver, la sociedad es muy especial, la paceña, y también la boliviana. No pasa grandes cosas. O sea, la gente se alborota 5 días, 20 días, luego sabe que las cosas están tan mal, continúan. Al principio aparecen chivos expiatorios y se va habituando. A eso yo llamo el cinismo. Un cinismo y un cansancio de la razón paceña. Pasa el bloqueo y ya no se preocupan quién va a rendir cuentas, quién es responsable, van a resarcir o no, no existe. Entonces somos una sociedad bastante rara. Nos gusta el alboroto y salimos, nos escandalizamos 3 días, luego la cosa sigue. Todos hablan de la corrupción, pero todos participan en menor o mayor grado de ese sistema así armado. ¿Existe racialización de las relaciones sociales? Existe. Unos se hacen víctimas, buscan chivos expiatorios, otros como víctimas exigen demasiadas cosas porque son tratados como indios o indígenas, quieren cogobernar o quieren subvenciones, quieren regalos. Miren, nuestra sociedad es muy especial. Esto va a seguir patinando así por mucho tiempo porque no ha asumido el boliviano y el paceño el estatus y el carácter de ciudadano. No. Se comporta por corporaciones, todos tienen sus corporaciones, y las corporaciones son refugios porque la gente tampoco respeta las reglas de juego ni el Estado. Entonces vivimos una sociedad en el orden y desorden de manera simultánea. Fernando, es un gusto leerte en Facebook. El conjunto de columnas, además eres un productor un poco obsesivo, ¿no? Sacas un artículo cada día, es un poquito envidiable, o cada 2, 3 días por lo menos hay algo para leer. Y eres muy crítico precisamente con esa posición casi cautiva que hemos tenido, ¿no? ¿El aymara tiene que ser masista o no es aymara? Tú nos demuestras con reflexiones claras, ¿no? Inteligentes, con respaldo teórico y además elegantísimas, que no necesariamente es así. Y tienes la capacidad de criticar un Linera, tienes la capacidad de criticar, por ejemplo, en uno de tus artículos hablas cuando la épica comienza a retirarse y hablas precisamente de los aymaras bloqueando.
y hablas además críticamente del Estado plurinacional. Creo que es tremendamente valiosa tu opinión en ese sentido, porque tenemos que salir de ese letargo de una cárcel, ¿no? De pensar que automáticamente uno tiene que opinar bien a favor de lo que ve solamente porque es aymara. Creo que tu crítica es muy dura y muestra un país más complejo. Por eso me alargo en la pregunta y necesito tu opinión. A ver, no es que produzco todos los días, sino estoy ahora de vacaciones y me encanta escribir. Tengo así montones de papeles escrito, mis reflexiones, pero a mí me impresiona y me golpea todos los días la manera como se comportan los bolivianos y también Bolivia. Mucha gente habla de crisis económica y hablan de presupuesto, déficit fiscal, faltas de reservas. Y con eso machucan a la gente. Eso ya rebota. Y nadie escucha. Entonces soy crítico incluso de los economistas, de mis colegas. Entonces yo veo una cosa de otra manera. A ver, ¿qué está en crisis realmente en Bolivia? Económica, no solamente es eso y no es lo fundamental. Lo fundamental es una crisis del Estado, del Estado. En este caso, el Estado plurinacional. Entonces, crisis institucional. Y hay otra cosa más, un tercer elemento de esa crisis. Existe la crisis intelectual. En los 20 años, toditos los llamados intelectuales de izquierda o de centro se han puesto la huipala y una bolsa de coca en el pecho y han sido candidatos a ser magistrados en el órgano judicial y por todo lado. Y han acuñado la palabra indígena, se han puesto después la palabrita hermano. Entonces ha desaparecido la crítica intelectual, o tal vez la gente se habrá ido, no sé, a mí me sorprende, o será el miedo, no quieren criticar. Han caído también un lenguaje repetitivo como algo natural. Primero, lo indígena se ha convertido en el fundamento natural del Estado plurinacional. Y todos cantan sin cuestionar ni una coma. Y continúan hablando, tanto en Santa Cruz, en La Paz, en todo lado, y todos en la misma universidad, hablan de economía indígena. Entonces eso ha sido muy crítico. No hay economía indígena, no hay indígena en Bolivia, no hay. No hay ni uno, no encuentro. No encuentro ninguna cultura indígena ni lengua indígena. El indigenismo ha borrado identidades, ha homogeneizado. Existe cultura aymara, evidentemente. Existe lengua aymara, evidentemente. Pero el masismo ha identificado indígena igual aymara, igual quechua, igual cataristas. Miren, han operado así. El artífice de toda esa impostura es Linera, evidentemente. Entonces, por eso tengo mis críticas y me gusta. Yo soy un hombre de crítica. No sé, es mi naturaleza. Naturaleza No de es que intelectual. No sé, no soy intelectual. Tengo la naturaleza de, no es que no estoy de acuerdo con nada, sino busco desmontar cualquier discurso. Tal vez mi formación de economista y de filosofía me llevó por ese camino. Quiero desmontar así maliciosamente cualquier discurso y eso es lo que hago. Malicioso. A ver, por favor, déjame hacerte una pregunta más. Yo sé que puedo ser un poco pesado, no preguntarte cosas más periodísticas, pero sí las voy a hacer. ¿Qué imagen te deja entonces un Nilton Mamani, un señor Salazar, un David, no un Nilton Condori, perdón, un David Mamani, un Evo Morales, que han sido las figuras descollantes? ¿Qué nos dicen entonces? En un país donde ha desaparecido el sistema de partidos políticos, los partidos políticos, mira, DN, MNR, se han oligarquizado, han vuelto a los antiguos feudos, pero ya no solo de la tierra, sino de organizaciones políticas. Entonces, eso ha llevado de que surja el populismo que se conecte justamente con los sindicatos campesinos.
Los sindicatos campesinos hasta hoy oprimen a las autoridades de los Malcus y Gilacatas. Ningún Gilacata llevaría a destruir carreteras, ningún Malco llevaría a destrozar carreteras e incendiar las cosas. Pero quienes hacen eso son los sindicalistas, obra de la izquierda. Entonces ahí apareció Evo Morales. Yo conozco, era diputado en la misma época donde estuve, conozco su razonamiento intelectual, conozco su mundo, en qué se mueve, cuál es el intervalo en que se mueve. Pero en Bolivia, un día me dijo el cura Pérez, en Bolivia no van a ser presidentes, nunca me dijo los intelectuales ni la gente que piensa. Nunca van a ser. Y dicho y hecho. Entonces aparece que cualquier tipo que da arengas en una esquina, puede ser presidente, puede ser senador, puede hacer leyes. En esa onda aparece, bueno, el hijo del Felipe Quispe, hereda un poco. Luego aparece el Condori, Yahuasi, aparece evidentemente y otros más, que en el fondo, en lugar de plantear cosas serias, se han convertido en mercenarios. El sindicalismo campesino en ese momento es un grupo de mercenarios. Y por eso querían quemar en mi casa con el 19. Y se los dije durante los 20 años al masismo que eran mercenarios, serviles. Entonces, el MAS tiene todavía poder, bolsones de poder, porque tiene gente atrapada ideológicamente, pero también con prebenda. Entonces pueden moverse y van a seguir sosteniendo al MAS mientras el amo del Chapare está en Chapare, pero si toma vacaciones ya no. Pero en todo caso, ahí quiero complementar algo, Fernando. Permitime, lo escuchaba al señor Antonio Araníbar que acaba de fallecer, leí un artículo suyo del 2001 en el que mostraba de una manera muy, muy lúcida, mostraba que estábamos yendo hacia una transición y decía uno de los pilares para que haya transición es que se ha identificado a la democracia con el colapso económico. Me parece después de los bloqueos, identificamos la democracia comunitaria con el colapso económico, con el fracaso económico. Es decir, lo que él señalaba hace 30 años se adecua perfectamente a la Bolivia del presente en transición, ¿no? La identificación de las grandes movilizaciones sociales como puntales del quiebre económico boliviano. ¿Estamos ahí? Estamos ahí, sí. Yo tuve diálogos con Araníbar y con Urioste Sucre cuando había foros. No estuve de acuerdo con la manera de pensar el Estado, pero sin embargo, ellos mismos, los del MBL, se han refugiado en sindicatos campesinos. Yo esa vez escribí el libro Retorno al Ayllu y la gente se reía, sobre todo la clase media. El entonces está loco, quiere volver 500 años atrás, decían. Sin leer el libro decían eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que la izquierda asume las tesis del retorno al Ayllu, entonces penetran con el sindicato a las comunidades donde había ellos, tratan de relacionarlos, y el que más explota es el masismo. Inventa a partir del retorno al Ayllu, inventan la economía comunitaria, la democracia comunitaria y la justicia comunitaria, que en el fondo son puro discurso, pura impostura. No existe economía comunitaria en Bolivia. No existe en el mundo aymara que el aymara sea comunitario. No, el aymara es el hombre más egoísta. Es aquel que decide individualmente dentro de la comunidad y puede decidir hacer sus negocios fuera del país, como también en el oriente. Entonces, es otro tipo de individuos. La gente no conoce eso. No existe justicia indígena originaria. No existe justicia comunitaria o la ley comunitaria. Esos son cuentos. Pero la izquierda, cuando pierde a su sujeto político, junto con las ONGs, construye un sujeto político.
Y como la sociedad boliviana no conoce cómo es el mundo aymara quechua, no conoce desde el interior, solo ven desde afuera. Entonces, al conocer el sujeto político indígena, homogeneizan y se sirven y tienen el poder de lanzar ideas, figuras, imaginarios desde el poder, hasta convertirlo, la palabra indígena, como fundamento del Estado plurinacional. O sea, la Constitución lleva 131 veces repetida la palabra indígena. Es una constitución para fantasmas. No existe. Ese ser no existe. Entonces, por eso Bolivia políticamente no funciona, porque no se hace una lectura de las estructuras de las que está formada la totalidad boliviana. No Ahí, conocemos. ahí yo te tengo que interrumpir, Fernando. Son cosas fuertes las que dices, no existe realmente un indígena, ¿no es cierto? Es algo provocador. Eh, y también otra cosa, el aymara no tiene ninguna vida comunitaria, etcétera, pero yo ahí tengo que responder, o sea, eh, ¿cómo llamamos a esa persona que vive en una zona rural boliviana, que habla aymara y que tiene unas tradiciones que no son las mismas tradiciones ni la misma cosmovisión que podrían estar en la ciudad? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué le llamamos? ¿Le llamamos aymara? Sí, pero no le llamamos indígena. Esa es la primera parte. La segunda, eh, cuando personas del Alto que tienen tierra en su comunidad tienen que volver porque si no se les cobra una multa o y si no se les cobra la multa se les quita su tierra. ¿Eso no es comunitario? Con la primera empecemos. La gente que vive en el campo es aymara, habla aymara, tiene hábitos aymara, tiene una lengua aymara, tiene ritos aymaras, fiestas aymaras, ve el mundo como aymara, ya. Hay una cosa en el mundo aymara que mucha gente desconoce. Una de las sociedades andinas más especiales es el mundo aymara. No tienen Estado, nunca han tenido Estado los aymaras y no quieren Estado. Esa ha sido la razón por qué se enfrentaron con los incas, que eran absolutamente estatistas. Ahora, entonces no podemos llamar indígena. ¿Por qué? Si tomo la palabra indígena, estoy hablando desde una palestra para calificar a los otros con el nombre que yo quiero. Eso es inaceptable. Está bien que venga un australiano, un alemán y diga, bueno, estos indígenas, ¿no? Pero entre bolivianos no podemos hablar y no debemos hablar, porque impone reglas de juego y relaciones de dominación. Ahora, el Aymara es comunitario, tiene un territorio, evidentemente, los ayllus, pero ese es el punto de partida para hacer sus negocios. En este momento, el Aymara trabaja solamente 3 meses al año y el resto hace comercio. Entonces, ¿dónde hace comercio? Para empezar, hace en Puno, hace en Arica, hace en el Alto y se desplazó desde hace unos 40 años más, se desplazó masivamente a Santa Cruz. Santa Cruz tiene una población colla, llamo panodas y aymara quechua, al 80%. Entonces ahí vuelven a replicar o a reproducir sus reglas de juego. Tienen sus propias parcialidades para estimularse, para imitarse unos a otros. Entonces hacen fortuna en Santa Cruz y hacen fortuna en Arica. Esa rivalidad del ayllu aplicado a la economía es súper interesante. Por eso los aymaras hacen rápido plata y se articulan rápido con el capitalismo y no hay ningún socialismo ni comunitarismo. El que ha colado esa etiqueta de comunitarismo es el señor Javier Albó. Un poco utilizó la lógica hegeliana y trató de explicar que la aymara vivía así. Bueno, así pensaba la gente en esa época, pero no es así la cosa. Hay que entrar al interior de la lógica aymara para poder comprender
¿Por qué el Aymara aparece en Argentina, en Yacuiba, en Arica, han llegado hasta Antofagasta, tienen negocios tan fáciles con Puno? Él incluso en este momento pone en jaque al Estado peruano. Entonces tenemos que entender, esas sociedades no están, como en la lógica del Mailco, acantonados solamente en Achacachi. El Aymara está en el último rincón de Bolivia y reproduce su sociedad, reproduce su cultura, así haya olvidado su lengua, sus hijos, pero continúa. Gracias, Fernando. Realmente muy interesante esta conversación que hemos tenido. Yo, como siempre, muy a gusto y agradecido, Fernando. Una visión provocadora, distinta, y como ya le decíamos el otro día acá a HCF Mansilla, el intelectual tiene el deber de dar la contra, aunque tú no te declaras como intelectual, pero sí tener una visión distinta, qué valioso que es. Así que gracias, Fernando. Será hasta otra oportunidad. Un abrazo, Fernando. Gracias, don Diego, y gracias, don Raúl. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí está, interesante, una persona muy capaz, Inteligente, inteligente, provocador, y sobre todo intelectual, aunque no lo quiera. Exacto, un intelectual, obviamente, él no lo quiere decir así, pero claro que lo es. Volvamos a la realidad nacional, digamos así, a nuestra o sea, saldremos de la estratosfera del Untoja, digamos. o sea, no, saldremos de la academia para volver a la vida cotidiana, las personas que están tal vez a unas cuadras del programa. Se ha solucionado los bloqueos, pero todavía no se soluciona el tema del acceso a la gasolina. A ver, veremos este reporte de Mavi Landa. Salimos a las calles para preguntar a los paseños cómo viven esta nueva realidad y qué opinan de los cambios que dejó la coyuntura de las últimas semanas. Es más difícil, es diferente y 60-70% de la población de la gente no tiene trabajo. Mayormente los gobernantes solamente se fijan en las inversiones, en los grandes empresarios, ¿no? No se fijan en la gente del pueblo. La situación mucho no ha cambiado todavía para nosotros. Las filas continúan, si bien está llegando el producto a los mercados, todavía sigue con un costo no igual de elevado que durante los bloqueos, pero elevado. Cualquier rato vuelve esta incertidumbre a nosotros, que nos afecta tanto como emprendedores y, como le decía, mucho más en el sector de la comida. Yo creo que va a ir normalizándose, pero no totalmente como anteriormente, ¿no? O sea, siempre el nivel de precios va a ser un poco más, la gasolina cuesta más y es un gran problema esto de la gasolina porque siguen viniendo esa gasolina de mala calidad y nadie controla. Bueno, actualmente la ciudad está hecha un caos, está destrozada por todo lo que han hecho los movimientos sociales. Las colas de la gasolina siguen, es un perjuicio, no se pueden transitar por la ciudad. Bueno, muy útil el reporte de Mavi porque todas las cosas oficialmente políticas han periclitado, han muerto, pero el país para recuperarse, nuestra querida La Paz para recuperarse necesita un tiempito, todavía las cosas siguen casi intactas, ¿no? Entonces creo que era muy pertinente este breve reporte. Exactamente, y el presidente ayer ya ha dado un indicio de cuáles son las medidas que espera poner en marcha el gobierno, desde perdonazos hasta impuestos y también tratar de insuflarle a la economía también recursos, fondos, en fin, para salir de esta situación. Qué pena ver a nuestra ciudad, Diego, después de años en las que estábamos mejor y en un momento dado casi ya no se veían personas en la calle pidiendo dinero, habían menos cantidad de vendedores ambulantes. La pandemia fue una cosa durísima, nos tiró atrás 10 años y ahora otros 10, o sea, qué pena que no avancemos. El dato de Mario Galindo de ayer me dejó pensando, ¿no? Empezamos el gobierno de Evo Morales el 2006 con 40% de pobreza, se logró bajar hasta 20 y luego volvió a subir hasta 43 y ahora con esto tal vez aún más. Entonces realmente estamos peor que el 2006. Pero explícate bien, porque pareces vocero de Evo Morales, o sea, todo iba bien hasta el coronavirus. No, voy a volver a decirlo para que no me riña Diego Ayo. El 2006 teníamos 40%, fue bajando hasta el 2020, luego tuvimos
coronavirus y tuvimos Luis Arce. Termina ese proceso de los 20 años con más pobreza de la que empezamos. Es terrible cómo nos cuesta como sociedad avanzar. Yo me acuerdo que antes de Evo se decía que la pobreza se reduce en 1% al año, que era lento, pero era algo. Ahora sí, y eso era antes del gran boom económico y de los ingentes recursos económicos que hemos obtenido durante Evo, para que otra vez estemos como en punto La cero. salvajada de plata que ha tenido Evo Morales, así solamente transitoria, ha sido seguir en tu casita pobre, pero con una plata que te has encontrado debajo del piso. Toma, chupar, ¿quieres chupar? Tome. ¿Quiere auto? Tome. ¿Quiere terreno nuevo? Tome. Sin con esa plata construir empresas, generar, ¿no es cierto?, una economía diversificada. Es decir, se ha chupado, se ha tragado la plata de Evo Morales, aunque sale cada video que veo en el TikTok diciendo lo maravilloso que fueron sus años. Cuidado, no nos dejemos engañar con ese espejismo. Exactamente. Ya son las 10 de la mañana. Despedimos aquí a nuestros audiencia, a nuestros televidentes de Palenque TV. Pero después del corte les queremos mostrar un último videíto del Mundial para terminar con el Mundial. Con el Espérenos, fútbol. con el fútbol. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Boliviana, la Copa del Mundo, juntos y en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta todo en uno con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El otro día estábamos hablando con Eduardo Pando, que es el que nos acoge en su estudio, la Fundación Ciudad, y decía, me da muchos nervios cuando los escucho hablar fuera de micrófono y de que cuidado a alguien pinche y los escucha hablar. Las cosas que hablamos en el corte es realmente... No es así bueno y tan simpático como parece Raúl Pellaranda, ¿no? Ya. Un poquito duro, venenoso y picante. No Y eso no sale por ser. No es así, no es así. Diego estaba hablando ahorita de su joroba, por ejemplo, así, cosas que... Que ve muy jorobado. ¿Sí? Ahí está. El mundo gira ahorita en una pelota de fútbol y teníamos varios videos para mostrarles, pero tenemos un video de Infantino que ha estado en el centro de una polémica porque Infantino obviamente y la FIFA es sinónimo también de dinero, de negocios y también de corrupción. Pero a ver, démosle a Infantino la posibilidad de explicarnos cómo está este mundial y creo que tiene razón, a ver, lo escucharemos. Sí. Bueno, hasta ahora creo un éxito total, increíble ya. Ya hoy este mundial es el más exitoso, en cualquier modo se puede ver, los estadios están llenos, todos los partidos, 99,6% de los estadios. La gente en las calles feliz, los partidos increíbles, muchos goles, los porteros que juegan de manera excepcional, los delanteros que más, los grandes nombres que están,
La verdad es un éxito total y todas las ciudades, de ciudades históricas como México, donde se celebra el tercer mundial en Ciudad de México, hasta ciudades nuevas que por primera vez albergan un mundial, en Canadá, por ejemplo, por supuesto Estados Unidos, de Nueva York a Los Ángeles. Todo es fantástico, las calles, la gente, las plazas. Estamos muy, muy, muy felices y hemos jugado solo 44 partidos, 60 por venir, y los 60 partidos que van a venir son 60 finales donde te juegas todo en 90 minutos. Ahí está. Oye, y otro comentario muy criticado, Infantino, porque ha hecho una cosa que es una cosa que Estados Unidos quería hacer hace mucho tiempo, el fútbol de Estados Unidos, que era hacer un partido de fútbol de 4 tiempos. Sí. De 4 tiempos, Sí. ¿no ve? Exactamente. Y es lo que se ha logrado. Lo ha logrado el Infantino por la presión de la publicidad, ¿no es cierto? Sí. Que querían, porque 45 minutos sin publicidad, ¿cómo vamos a tener eso? ¿No? Lo muestran además como un minutito para ir a tomar agua. Mentira, Mentira. es publicidad total. Claro, y 3 minutitos. Ni Pero siquiera. he escuchado a futboleros de cepa y Ujú, quisiera escucharlo a Ramiro, ujú. porque dicen que frena el partido, Sí. quita la tónica, ¿no? De así de estar con garra jugando. Es decir, es perjudicial. Yo lo que he leído es que hay más críticas que aplausos para este tema, incluso de entrenadores, Sí. incluso los propios árbitros, dice, que de repente tienen que parar esos 3 minutos, en fin, haga calor, no haga calor, estén Sí. cansados, no estén cansados, nada. No hay mentira, hidratación, sí, no hay sí. tal hidratación. Por otro lado, quienes hablan de defender esto dicen, no, bueno, si la publicidad es la que está financiando el fútbol, entonces demos más espacios de publicidad, ¿no es cierto? Esa plata al final termina llegando en cascada hasta las federaciones y las federaciones probablemente a su fútbol local, ¿no? ¿Tú estás a favor? ¿Qué te puedo decir? Yo sí. No tengo opinión Me todavía. parece razonable. Sí, Es un espectáculo gigantesco. Y es sobre todo espectáculo, no nos mintamos, ¿no? Sí, a mí me molesta que en mi celular estoy viendo algo en TikTok feliz y me parezca la cara de algún vendedor de manís, ¿no? Sí, me molesta, no voy a negar. Mm. Pero ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces es matizado, es 1 minuto y medio. sí. Que fueran Tres- 15 minutos. 3 ¿verdad? minutos, 3 minutos son. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Sí. Pero es 3 minutos algo, yo también me hago un sanduchito. No está mal, a No mí está mal, me sí. gusta así. Sí, No me pierdo Eh, nada. pero qué increíble cómo se ha logrado un poco de facto y por otra vía, ¿no es cierto? Astuta vía. Astuta vía, es decir, no podemos hacer 4 tiempos, pero sí, tienen que hidratarse, ¿no? Sí. Que es una manera también de hacer las cosas. O sea, muchas veces no tienes que chocarte con una pared, no para esto, Esa es sino la para lección. cualquier otra cosa, encontrarle una vía, ¿no es? Sí. Encontrarle una vía cuando tienes un Que tomen problema. agüita, los chicos. Exacto. Tomen agüita, tirarse ahí sus cracks, ¿no? Sus Singapurs. Pero bueno, estamos en el final. Estamos en el final. Un gusto, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Eso. Así que